Bienvenidos a la hora misionera de Bautistas del Bajío. En este programa vamos a tener la entrevista con un misionero que está en un estado vecino, en el estado de Michoacán. Y también tendremos el principio número 7 de nuestros principios doctrinales. Así que no te lo pierdas este programa, siéntate y disfrútalo. Principio número 7. Creemos que la justificación es el gran bien que Cristo asegura a los que son salvos. Creemos que la justificación es el recordatorio del perdón de pecados, atribuyéndole Dios la justicia de Cristo al cristiano. 3. Creemos que la justificación es introducirnos en un estado altamente bienaventurado de paz y favor con Dios, haciendo nuestros desde ahora y para siempre todos los demás bienes que fueron necesarios. Podemos definir la justificación como el acto forense por el cual se le atribuye la justicia de Dios al pecador. Todos nosotros somos pecadores, Romanos 3:23 lo dice así. Y vamos a encontrar en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3:24 y 25. Romanos 3:24 y 25, permítame leerlo. Dice lo siguiente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Erickson lo define así a la justificación. Es el acto declarativo de parte de Dios mediante el cual, basándose en la suficiencia de la muerte expiatoria de Cristo, declara que los creyentes han cumplido con todos los requisitos de la ley que son aplicables. El pasaje que acabamos de leer, Romanos 3, 24 y 25, nos dice que ante sus ojos somos declarados justos, rectos. La palabra rectos tiene dos connotaciones. Aquella persona que quizá nunca pecó, nunca cometió alguna infracción de la ley. Ese sería una persona inocente. Pero otro concepto de recto es aquella persona que cumplió. Si en tal caso rompió una regla, una ley, un pecado, si en tal caso cometió un pecado, es aquella persona que cumplió con toda la infracción que conlleva a aquella ruptura de la ley. Entonces, en nuestro caso, haber sido justificados, haber sido declarados justos, rectos, es de la segunda forma. Es Cristo quien nos imputa, es decir, nos pone la justicia de Él hacia nosotros que éramos pecadores. Podemos abrir allí nuestras Biblias en Romanos 5:18. Romanos 5:18 y vamos a encontrar el siguiente versículo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Es decir, en Cristo somos justificados y esa justificación se logra cuando el ser humano reconoce que Cristo es quien murió por él y lo acepta como su Salvador y sus pecados son perdonados. Permítame leer la última parte de esta declaración, es introducirnos en un estado de altamente bienaventurado. Eso habla de la paz que dice Romanos 5:1, que habla que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es aquella que la persona puede experimentar cuando sus pecados son perdonados. Hoy lo que necesitamos en este mundo es que nuestros pecados sean perdonados. Entonces la justificación trae un estado de paz espiritual. Antes estábamos en contienda contra Dios a causa de nuestro pecado. Y a causa de nuestro pecado teníamos una guerra contra el Señor, porque la palabra de Dios, al ser expuesta muchas veces no queríamos escucharla, pero cuando nos rendimos a la obra de Dios, tú y yo somos justificados, somos perdonados nuestros pecados y también gozamos de una paz espiritual. Hoy te invito a que si todavía no tienes paz con Dios, puedas
hoy pedirle el perdón de tus pecados, que Él pueda ser el Señor y el Salvador en tu vida. Así que en esta noche, para terminar, si aún Cristo no justificó tus pecados delante de Dios, te invito a que puedas reconocerle como el Señor y el Salvador de tu vida. Todos somos pecadores. No hay manera que tú y yo podamos agradar a Dios, justificar nuestros pecados. La única manera es a través de Cristo Jesús. Es el único que puede darnos el perdón de pecados y la justificación de todas nuestras faltas. Así que te invito a orar conmigo si aún todavía Él no es tu Señor. Dile así: Señor Jesús, en esta noche reconozco mi pecado y sé que aquel pecado me separa de ti. En esta noche te pido que seas mi Salvador y el Señor de mi vida. Señor, perdóname y acéptame como parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte que esta noche vas a dormir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a la siguiente parte del programa. Bienvenidos a tu programa de la hora misionera. Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Morelia, corundas, carnitas y mucha lluvia. Así que ven y conoce la iglesia cristiana Lampey. Hoy vamos a tener el programa con su fundador y el misionero en esta zona. Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad tenemos la bendición de poder estar en Morelia con un poquito de lluvia, pero gracias a Dios estamos bien. Y hoy vamos a conocer la historia de un joven, doctor, misionero de la primera iglesia bautista de Corregidora en la ciudad de Querétaro, que él está plantando iglesias en su ciudad natal, Morelia. Entonces, bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Paul. Aquí estamos. Y en esta oportunidad vamos a conocer un poco de su testimonio, cómo es que él llegó a la fe, cómo es que llegó a conocer al Señor Jesucristo. David, cuéntanos por favor tu testimonio. Sí, claro, pues bueno, yo conocí del Señor desde yo creo que muy temprana edad, pero fue que yo puse mi fe en Jesús hasta los 18 años y fue porque mi mamá antes de casarse, antes de toda la familia, conoció del Señor a los 18 años, se casó también ella muy joven. Cuando se casa con mi papá, pues mi papá católico, pues bueno, hubo ahí un alejamiento del cristianismo, de la Biblia y de todo esto. No, y aparte, pues bueno, mi mamá nos llevaba cada vacaciones a lo que son las escuelas bíblicas de vacaciones. Íbamos a una iglesia que se llamaba Emmanuel, ahí nos llevaba todas las vacaciones. Entonces, las historias bíblicas, pues muy familiarizadas, todo ese tiempo de niños. Y fue a la edad más o menos de 15 años que mi papá, siendo médico, ahorita ya es jubilado, pero bueno, en ese tiempo tenía una paciente cristiana que lo invitaba a la iglesia y siempre era insistente. Un día mi papá le dijo, vamos a ir. Mi papá nos llevó a la primera iglesia bautista de aquí de Morelia. Ese día mi papá aceptó a Cristo, tocó su corazón y cambió su vida. Yo de 15 años, de los 15 a los 18, vi el cambio que tuvo mi papá en cuanto a su trato, su forma de ser. Mi papá dejó ciertas prácticas, ciertas cosas, fiestas y todo esto, que le dio un giro a la familia, le dio un trato especial hacia mi mamá, hacia nosotros. Para mí fue un impacto la vida de mis papás, la vida de mi papá sobre todo. Y fue hasta los 18 años que en un campamento cristiano de la FEJUVAME, o Federación Juvenil Bautista de aquí de Michoacán, que fuimos, pues yo iba por el relajo, por todos los amigos que ya estaba ahí en la iglesia, ¿no? Y porque la chica que nos gustaba o iba o así, pero no contábamos con que, bueno, yo no contaba con que el viernes el tema era la familia, ¿no? Y ese pastor de jóvenes pues habló un tema muy especial del cual yo estaba carente, estaba batallando mucho con el tema de familia, la obediencia, de honrar a mis padres y todo eso. Ese día Dios me quebrantó, Dios habló a mi vida, directamente a mi corazón. Y fue que yo le dije, si tú eres Dios y realmente tienes algo para mí, pues quiero creerte, y yo le acepté como mi Salvador. A partir de ese día, Dios le dio un giro a mi vida, Jesús entró a mi vida, sé que Él me salvó y sé que a partir de los 18 años Él ha hecho, pues sigue haciendo, ¿no?, una obra en mi vida. Y yo corté con muchas amistades y tuve que hacerlo, y Dios me dio la fuerza para tomar ese primer paso. Y tuve nuevos amigos, nuevas amistades en la iglesia que fueron que me estuvieron discipulando, entre ellas mi pastor Jorge Munguía,
que quizá algunos de ustedes lo conocieron. Él ya falleció, pero en ese tiempo él tomó a mi familia y nos discipuló. Amén, amén. Qué lindo escuchar tu testimonio, David, ver cómo un campamento Dios usa para tocar vida de jóvenes. Así que con todo este nuevo episodio que nos toca vivir de la pandemia, hagamos todo lo posible de poder seguir generando formas de campamentos y mandar a nuestros jóvenes. Sabemos que son tiempos muy especiales. David, y también quisiéramos saber cómo es que el Señor fue obrando y cómo fue que tú fuiste decidiendo ahí en el proceso para servir al Señor. Sabemos que eres un doctor, y un doctor en la mayoría de sociedades tiene un futuro prometedor, pero ¿cómo es que tú decides, Señor, voy a dejar todo y te voy a seguir? Pues sí, fue una decisión no fácil, la verdad fue muy difícil tomar esa decisión, pero previo a eso obviamente pues Dios tenía que haberme confirmado muchas cosas, un llamado sobre todo, y Él me iba mostrando que yo podía confiar en ese Dios al tomar una decisión así tan fuerte, porque sí fue algo desgastante, sobre todo con mi familia. Pero bueno, todo empezó porque en la iglesia donde yo estaba, donde yo me reunía, este pastor, Jorge Munguía, nos tomó y me tomó a mí en especial, pues quizá un cariño. Él nos regañaba como jóvenes y todo, pero también nos disciplinaba, nos discipulaba, y él fue una parte muy importante en mi vida, fue como un mentor, pastor, mentor, amigo. Yo lo quería mucho y recuerdo muchas veces lo que él me decía, ¿no? Que un hacha más afilada o mejor afilada pues iba a servir más en el campo pues obviamente para el uso de esa hacha, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba medicina, yo quería dejar mi carrera ya, ¿no? Para ya de empezar a estudiar la Biblia y todo eso. Yo tenía así como que muchas ganas, ¿no? De servir. Sin embargo, pasaron muchas cosas en mi vida que me hacían para abajo y otras para arriba. Y fue a la edad de 20 años que yo realicé un viaje misionero a la Huasteca Potosina, con un grupo especial. Fuimos de diferentes lugares, pero fui a la Huasteca Potosina un mes. Me tocó con una chica de Veracruz y un chico de Monterrey. En ese viaje de un mes aprendí lo que era estar en el campo con un misionero que nos estaba enseñando lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo íbamos a visitar pues yo le llamo selva porque pues hacía un calorón, árboles enormes, hermoso. Los que conocen la Huasteca Potosina saben que los ríos están hermosos allá y pues no había lugar para el coche porque era caminatas que hacíamos, y durante todo ese mes yo vi la mano del Señor. Vi que no nos faltó nada, Dios nos cuidó y Dios proveyó, y ese misionero que nos había enviado hasta allá nos dio un sobre con solamente 500 pesos y nos dijo, lo van a abrir solamente si es necesario. Entonces, en todo ese mes no lo abrimos hasta el final porque Dios proveyó todo lo necesario, y con este misionero aprendimos mucho. Yo en ese momento dije, Dios, yo quiero servirte, y más la última semana que me tocó una familia donde supieron que yo era estudiante de medicina y querían que los atendiera, y pues yo no podía, yo me sentí incapaz porque apenas en segundo año estás viendo muchas cosas que son normales en el cuerpo, ¿no? Todavía no ves mucha patología, no ves medicamentos todavía, entonces me sentía como incompetente, no podía hacer nada. Sin embargo, yo quería ayudar a esta familia, a duras penas, uno toma la presión y dice ese tipo de cosas, pero yo dije, tengo que regresar, y Dios, si tú estás conmigo, ayúdame a terminar mi carrera y yo voy a usar mi carrera para servirte. Ese era mi deseo cuando regresé a estudiar el tercer año, y fue ahí que yo entendí un llamado ya más especial de Dios hacia las misiones, hacia esta parte, y con ayuda de mi pastor, en mi iglesia pasaron varias cosas. Hubo una división, luego hubo una segunda división. Para ese entonces el pastor Munguía pues ya más enfermo, antes de morir, el último día, yo fui a despedirme de él porque yo ya me había titulado a mis 25 años, tomé la decisión de irme a estudiar al Instituto Bíblico, a Palabra de Vida, y fui a despedirme del pastor. Él ora por mí, y ese mismo día, que fue un lunes, recuerdo, o martes, no recuerdo bien, pero ya iba en el autobús y su esposa me llama para decirme que pues él había fallecido, que fui el último que lo fui a visitar. Entonces tuve pues ese privilegio, ¿no?, de haberme despedido y que él había orado por mí. Y yo me fui y dije, yo no voy a regresar a Morelia porque no sé cómo se iban a poner las cosas, pero
Allá en el instituto fue que aprendí varias cosas y fue Dios puliendo cada parte de mi vida, quitando otras que no servían y que hasta la fecha, ¿no? Y Dios me iba confirmando ese llamado de servirle de tiempo completo con todo lo que Dios me dio, no solamente mi carrera, sino con la música o con otras cosas que me gustan hacer. Wow. Qué bueno, David, escuchar todo cómo el Señor fue llamándote. Y bueno, tú y yo nos conocimos ya como alumno del Instituto Bíblico ahí en Palabra de Vida, y luego viniste aquí a tu ciudad a trabajar. ¿Y qué es lo que estás haciendo básicamente? Cuéntanos un poco de ese proyecto llamado Lampey. Lampey, bueno, quizás se preguntan pues qué significa Lampey. El proyecto Lampey es una palabra griega de donde viene o surge la palabra lámpara. Entonces la palabra Lampey significa brilla o resplandece, tomado de Filipenses 2:15. En la última parte nos dice: resplandezcan como luminares en medio de este mundo que está en tinieblas. Entonces me gustó mucho resplandezcan porque pues es la realidad, como hijos de Dios tenemos que resplandecer, así que este proyecto por eso le pusimos así. Empezamos ahí en el Instituto Bíblico con un ministerio de música, el cual nos abrieron las puertas ahí en el instituto para formarlo. Jóvenes de diferentes partes del mundo, porque es un instituto donde llegan pues desde Europa, Centroamérica, Sudamérica y de Estados Unidos a estudiar. Y pues bueno, ahí hicimos un casting, los músicos que empezamos a escoger, los cantantes, hicimos todo un ministerio de música y empezamos a ensayar 2 meses. Después de 2 meses de estar listos, hicimos todo un concierto, listo, hicimos una gira y por cada lugar donde nos invitaron, iglesias que nos invitaban o teatros o en la calle donde nos invitaban, pues ahí nos plantábamos, hacíamos música, tanto en inglés o portugués, dependerá del cantante, atraíamos a la gente, les predicábamos y bueno, había resultados, ¿no? Y la iglesia que nos invitaba, pues les dábamos los números, teléfonos de las personas que habían aceptado un estudio bíblico, una visita en su casa o habían aceptado a Cristo como su Salvador, y esa iglesia se quedaba ahora con ese trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo ya regreso acá a Morelia, veníamos con esa experiencia, quisimos hacer lo mismo acá en Morelia y vimos resultados, ¿no? Entonces quisimos empezar una iglesia con todas estas personas que empezaban a surgir de las visitas a las casas, y fue así que surge la idea de plantar iglesias o este proyecto de plantación de iglesias, además de usar la música, además de usar el deporte o además de usar otras cosas, pues también utilizar un equipo especializado en plantar una iglesia y después otra. Entonces ahorita llevamos ya 1 año y medio con esta iglesia que le pusimos como nombre por ser la primera quizá, como Iglesia Lampey, pero tenemos la idea de plantar otras 2 iglesias en 2 puntos diferentes de la ciudad de Morelia, y después de aquí de Morelia abarcar hacia afuera, ¿no? Lo que es Michoacán y a sus alrededores. Muy bien, David. Entonces, la iglesia está aquí. ¿Cuál es la dirección, perdón? Para el que está viendo y está en Morelia o tiene amigos de Morelia. Está en la parte oeste de Morelia y la dirección es Loma del Parque 284, es en la colonia Lomas del Valle, cerca de la Secretaría de Educación Pública. Cuéntanos denos algún motivo de oración para que podamos estar orando por la iglesia, por la familia. Sí, claro, bueno, pues principalmente, bueno, aquí en la iglesia, por sabiduría, yo creo que en este tipo de crisis, pandemia, debemos de tomar decisiones importantes y a lo mejor algún error pues pueda costar caro, así que pedimos por oración. También hay nuevas personas que se están levantando, que quieren servir, nuevos líderes, entonces pues que Dios pueda ayudarnos a discipularlos, a poderlos guiar y que Dios vaya transformando sus vidas de manera que pues un día ellos sean los que me están ayudando a plantar, o capaz si alguno de ellos quiere irse a otro país, incluso como misionero, entonces de aquí pueda hacer una catapulta y Dios lo pueda llevar a algún otro lugar. Entonces, orar por la salud también de la iglesia, que Dios nos permita crecer sanamente como una iglesia saludable. Y pues bueno, en lo personal, pues por mi bebé, bueno, ya no es tan bebé, ya tiene 2 años y medio, próximamente en octubre cumple 3 años. Mi hijo Elliot nació con una enfermedad que se llama fibrosis quística. Tú lo ves y pues es un niño normal, ¿no? Y está creciendo normal, pero puede ser en algún punto de su vida con alguna enfermedad respiratoria, se puede complicar sus pulmones de manera que incluso puede llegar a una neumonía y hasta puede perder la vida. Así que rogamos al Señor que Dios lo pueda
sanar por completo o que lo pueda proteger si aún se diera el caso con alguna enfermedad respiratoria. Así que lo estamos cuidando mucho. Mi esposa está embarazada y pues cumple ya sus últimos meses ya en noviembre, entonces así que esperamos una niña en noviembre, que ahí puedan ayudarme a orar también al Señor para que todo salga bien, correcto, y no falte nada. Así que pues por ahora es eso. Claro que sí, David. Vamos a estar orando por el embarazo de Donnie y el milagro en la vida de Baby Elliot. Ya nos despedimos de este programa y también agradecer por su sintonía. Compártelo, invita a tus amigos para que vayamos conociendo a los misioneros de toda nuestra zona del Bajío y también de otras partes que vamos a ir conociendo, en este caso David, que es misionero de la Primera Iglesia Bautista de Corregidora. Muchas gracias, mi querido amigo, amiga. David, ¿algunas últimas palabras? Pues sí, muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga. Sigamos adelante porque hay mucho que hacer todavía antes de partir de este planeta. Muy bien. Permítame orar por David y el milagro en la vida de Baby Elliot. Sí. Señor, te agradecemos por esta reunión. Y Padre, bendice y toca la vida de Baby Elliot. Sabemos que tú eres poderoso. Y también por la princesa que viene, Señor, en camino, abre todas las puertas necesarias y te rogamos que sigas obrando en tu iglesia aquí en México y en el mundo, Señor, para que sigamos con la visión de seguir predicando tu palabra, discipulando y plantando iglesias. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga.